Y amigos, amigos de estas calendas, de estas citas, de todos los viernes, para mí es un placer, para mí siempre es un privilegio estar con ustedes en estas noches para compartir historias, para ahondar en estos hechos increíbles y en esas realidades que a veces nos abruman y que no entendemos. Me place mucho que estén ustedes esta noche aquí en su sección Pandemia Misterio de Nocturna RCN. Estamos en emisión nacional por más de 130 emisoras para compartir estas historias. Y como he venido anunciándolo, hoy tenemos una historia única. Hoy tenemos una historia que me llamó muchísimo la atención y que está consignada en un libro. Es una novela, pero bueno, ya les voy a contar de quién se trata, voy a hablar con su autor que ya está con nosotros y para mí es un privilegio tenerlo aquí esta noche en Pandemia Misterio. Pero antes, invitarlos a que sigan este canal. Así como ustedes están escuchando en la radio, nos pueden seguir por el canal de YouTube y por el canal de YouTube nos podemos también ver y tener y recepcionar sus preguntas. Búsquenos como Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube. Pandemia Misterio, suscríbase, active la campanita. También puede opinar sobre estos contenidos y así vamos a seguir creciendo en esta familia del misterio. También los invito, recuerden que estoy haciendo una campaña por medio de Baki para poder recolectar unos fondos y llevarles computadores a unos niños que están en unas zonas alejadas de las ciudades, están en el campo y que conocí esas historias después de la pandemia y que han tenido pues dificultades para poder estudiar, por ejemplo, porque tienen internet en su escuela, en su vereda hay internet, pero ellos no tienen ni un celular, cómo puedan conectarse y estudiar. La campaña es de Baki, una campaña de Baki. Y esa campaña, el link para que ustedes, los que quieran suscribirse, lo voy a dejar en la descripción de este video. El link de Baki. O también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico para que así podamos de pronto conectarnos. Si alguien no puede conectarse a la campaña de Baki, pues en el correo electrónico nos podemos comunicar misteriopandemia@gmail.com misteriopandemia@gmail.com. Bueno, nuestro invitado de esta noche, él es abogado. Bueno, quiero que él se presente, pero él es el autor de este libro que me ha tenido cautivado en estos últimos días. Se llama Necroflores, un fantasma en la soledad. Como les digo, es una novela, pero basada en hechos reales y la historia real es fantástica y él nos la narra aquí de manera magistral. Él es el doctor Edgardo Niebles Osorio. Doctor Edgardo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Diego, por invitarme a tu programa. Sé que tiene muchísima sintonía y por estar con con los amigos que les gustan las historias fantasmagóricas, las historias de misterio y que quieren ahondar cada día más. Yo desde muy niño me interesé en esto y hasta ahora saco mi primera novela eh, no académico, un libro no académico, y bueno, estoy muy contento porque ha tenido mucha acogida dentro de diferentes círculos, no solamente círculos intelectuales, sino amas de casa, jóvenes. Bueno, estoy sorprendido. Jamás pensé de que fuese a tener esta acogida que ha tenido el libro. Qué bueno, qué bueno. Doctor Edgardo, yo lo presenté usted como abogado, lo presenté como profesor universitario, pero quiero que usted se presente a la audiencia de Nocturna RCN. ¿Quién es el doctor Edgardo Niebles, autor de este libro? Bueno, yo he hecho estudios en diferentes áreas. Fui muy inquieto cuando estaba joven y hice varias cosas aquí en Colombia. Y luego después que terminé mi bachillerato y estuve rondando las universidades, estuve en la Universidad del Externado, estuve en la Universidad eh, eh, Central, bueno, estuve por varias universidades haciendo cosas, pero no me decidía por una carrera normal, o sea, no tenía un, un camino trazado. Y pues viajé a los Estados Unidos, en los Estados Unidos estudié sistemas
estuve allá un tiempo y luego me decidí, me vine para Colombia y empecé a estudiar Derecho. Y bueno, llevo ya bastante tiempo ejerciendo. Siempre he estado como litigante. Nunca me he empleado en ningún área, con ningún, a pesar de que me han ofrecido puestecitos, inclusive recién salido de la universidad, el doctor Jaime Bernal Cuellar me seleccionó para un cargo en los juzgados, pero le dije, doctor, yo creo que no estoy preparado. Y bueno, y así he rechazado el, durante mi vida el, el hecho de ocupar cargos. Pinto, pinto y durante mucho tiempo en los Estados Unidos, la mayor parte del tiempo trabajé dibujando, trabajé con unas agencias de publicidad, trabajé allá con Mathematics Corporation y trabajé con BBA Advertising. Y regresé a Colombia y me puse a estudiar Derecho. Me he escrito varios libros, pero la primera novela que escribí, que se llamaba Secuestro, eh, se la presté a una amiga y la amiga se quedó con ella y nunca me la devolvió. Le presté los originales y en ese tiempo pues no había computadores para Computador, sí. guardar una memoria. Entonces estaba hecho en máquina de escribir. La novela estaba prácticamente terminada, faltaba el epílogo y se la presté para que la leyera, pues ahí me diera una opinión y nunca me la devolvió. Y esta novela es porque un amigo que trabaja en cosas paranormales y que pues ha muy vinculado con estos aspectos de las cosas. Él viajó a la India, o en la India, en la China, y ha estado pues en muchos sitios, pero le ha ido muy bien en el aspecto de, de, de las situaciones paranormales, del PNL, o sea, del programa neurolingüístico, etcétera. Y un día, pues yo me lo conozco con él hace más de 20 años. Y un día nos reunimos por ahí por la Castellana y nos encontramos y nos reunimos para hablar ciertos aspectos de diferentes cosas. Y tomándonos un tinto, me refirió una situación que vivió él con sus hijos en un apartamento en el barrio de La Soledad. Entonces, me impactó el relato que me hizo y dije, voy a ver si escribo un cuentico de eso, eh, Ricardo. Y mm, bueno, él no se llama Ricardo, los nombres de la Sí, novela han sido cambiados, y todos los personajes que se le cambiaron los nombres, todos los personajes que intervienen en la memoria, en la novela se han cambiado pues para proteger al inocente, dicen los norteamericanos, cuando se trata de estas cosas. Pero sí, el hecho es real, el hecho sí le sucedió y él tuvo inclusive que vender el apartamento porque no resistió los acontecimientos que allí sucedían. claro. Y Doctor, eh, quiero antes de empezar, vamos a contar la historia, porque lo que usted consigna en el libro es de una manera novelada, pero como ya dijimos, es la historia real. Además de que tiene unos ingredientes históricos muy, muy interesantes. Usted habla de momentos, no solo de hechos que ocurrieron en ese momento, donde los hechos que ocurrían en el país en ese momento cuando se desarrolló la historia, sino que usted también ahonda pues en esos hechos que fueron importantes en nuestra Colombia en los años 80 y principios de los años 90 del siglo pasado. Doctor Edgardo, antes de empezar a desglosar la historia, yo quería preguntarle, ¿usted era escéptico? ¿Usted de pronto durante su vida, que fue muy académica acerca del derecho, sabemos que el derecho en cierto grado es muy positivista, ¿usted era escéptico hacia estos fenómenos, hacia estos hechos paranormales? no, yo estuve estudiando, inclusive siendo muy joven, estuve estudiando, estuve estudiando a los Zarrampa y a muchos tratadistas de hechos paranormales y de la mente. Pero lo abandoné, sí, lo abandoné durante muchísimos años, abandoné ese tema porque me estaba saliendo de lo material y me estaba volviendo muy,
muy espiritual. Pero sí, durante el niño tuve muchos episodios parecidos que vividos. Y entonces por esa razón fue por lo que me impactó la narración que me hizo mi amigo, porque hacía muchísimos años yo me dediqué al derecho de lleno, después que salí de la universidad, me dediqué más de 25 años que no leía ni siquiera periódicos, Ujú. sino solo libros de derecho, y solo me dediqué al derecho con alma, vida y sombrero. Pero ya después entonces volví a coger libros de literatura, a coger libros diferentes, a volver al principio. Y en esa búsqueda precisamente fue cuando me contaron esto que está en el libro, pero no está solamente la historia de mi amigo, sino que también hay cosas que conté de lo que a mí me sucedió. Pues en muy poquitas, en muy poquitas renglones, pero sí los saco algunas cosas, no todo lo que me pasó. De niño, pues por lo lógico, eh, yo viví como unos 3 meses porque estábamos haciendo una casilla y nos fuimos, mientras que terminaban la casa y esas cosas, nos fuimos para Soledad y estuve en Soledad, en el pueblo, Soledad Atlántico, estuve viviendo como 3 meses. Y ahí en esos 3 meses nos sucedieron una cantidad de cosas que no he podido olvidar durante toda mi vida, precisamente relacionado con lo que está en el libro. Claro. Usted nació en Plato Magdalena, ¿no? Yo nací en Plato Manda, pero desde muy pequeño me llevaron para Barranquilla. Prácticamente me quedé en Barranquilla como hasta los 16 años. A los 16 años me vine para Bogotá a estudiar, a terminar el bachillerato. Y terminé el bachillerato en Bogotá y me quedé en Bogotá. Me quedé en Bogotá y luego pues he viajado por varias partes, pero siempre volví a Bogotá. Ahora en este momento estoy en Villavicencio Ujú. porque los dos negocios, el trabajo profesional, me trajo aquí a Villavicencio y eso fue cogiendo tiempo, y preferí quedarme a estar viajando prácticamente 2 veces por semana y me estaba 3 días y me iba y me devolvía el otro día. Entonces era muy agitado, pues muy estresante. Claro. Entonces me quedé quedado en Villavicencio y aquí pues he hecho lo que no durante mucho tiempo abandoné. Por ejemplo, volví a pintar, eh, volví a cantar, o sea, cantaba, compuse algunas canciones y bueno, y me dediqué, este libro lo comencé hace mucho tiempo. Esto, Antes de la esto me pandemia, lo contó mi durante amigo, la pandemia. uh, pero muchísimo tiempo antes, muchísimo. Y entonces pues, lo cogía de vez en cuando y escribía un ratico y lo dejaba ahí porque pues yo tengo los otros libros académicos, yo tengo la Constitución Política de Colombia, yo la comenté desde el mismo mes en que salió la Constitución. La Constitución salió el 4 y yo saqué el primer libro comentado el 19 del mismo mes. Entonces, y a partir de ese momento he venido actualizándola edición por edición, ya lleva 7 ediciones. Entonces, eso le quita a uno mucho tiempo y otros libros que he escrito también le quita tiempo y eso combinado con la enseñanza, etcétera, pues Claro, es complicado, es es complicado. complicado. Don Edgardo, Hay que sacar el tiempo. Sí, Edgardo Niebles, nacido en Plato Magdalena, la tierra del hombre caimán, ¿no? Eh, Álvaro Lemon y compañía. Bueno, don Edgardo, empecemos a hablar del libro. La historia se la cuenta a usted su buen amigo Ricardo en un café que se tomaron en el barrio La Castellana, aquí al norte de la capital de la República. Y la historia Exacto. empieza con un viaje que él hace, estaba probando un vehículo que había comprado por la autopista norte aquí en Bogotá y llega a la altura del cementerio, de la zona de los cementerios, aquí que es como la 222, saliendo por el norte de la capital. Y ahí empieza la Sí, historia, ¿no? sí, cómo no. El libro arranca prácticamente en él probando el carro, pero por alguna circunstancia, pero lógicamente que se explica en el libro, yo siempre he dicho que no hay nada que sea
Al azar, coincidencia, sí. que sea al azar. Yo creo que no es que estemos predestinados. A mí algún amigo, Martín Ferré, cuando tenía como 20, 18 años, que hacía cartas astrológicas, me dijo que los astros señalan, pero no obligan. Y lo mismo me lo dijo Hila de Hércules, la mamá de Raquel Hércules, Ujú. porque yo pinté para los años 68, 69, pinté unos cuadros precisamente de los signos astrológicos y doña Tila fue que me dijo, pinte lo que sueña. Y entonces pinté los cuadros de todos los signos del zodíaco. Entonces, eh, pues he estado metido en este cuento y el carro, pues efectivamente él sí salió a probar un carro, no el que dice el libro, también Sí, lo cambié sí, al sí. modelo y cambié el color y todas esas cosas. Él sí salió a probar el carro, pero lo cierto es que él sí entró al cementerio y él le llamó mucho la atención una determinada fosa, una, una, eh, una fosa que estaba muy adornada, pero era una fosa de varios años atrás. Y tomó fotografías. Y entre esas fotografías, pues que tomó alrededor que ahí había cosas que ya estaban abandonadas, ¿no? Ya nadie les pone flores, ¿no? Están las frases aquellas, las frases que se colocan sobre las lápidas, pero ya estaban abandonadas, pero esa sí es como las flores. Y él tomó las fotografías, pero no las reveló. Eso es una cosa que está en el libro, porque las fotografías las revela varios años después. Estamos hablando de Y años, de los descubre años como de De años, 1985, de ¿no? los años como de 1985, ¿no? el 85 es el año que entró en esa fosa, el 85. El año ahí se llama el año de nacimiento de uno de los personajes y el día de la muerte, ¿no? Eso, pero él ese día se dio cuenta del año, pero la, y vio cuál era la edad que tenía la persona que estaba allí pues, eh, enterrada. Pero la cuestión de la fotografía es que él llega al apartamento y coge las fotografías y las tira al escritorio, no las revela enseguida. La fotografía las revela después y entonces eso le causó más escalofrío porque ya había vendido el apartamento, Claro. ¿no? Bueno, Y pero entonces a él para ir por partes, don Edgardo. Entonces, él va un episodio, que es un episodio que le ocurre a Ricardo, y es que va en ese vehículo, probando un vehículo sobre la autopista norte en Bogotá, se desvía, llega a uno de los cementerios y en medio de las lápidas, de ese campo santo donde hay tantas lápidas abandonadas, pues resalta una donde está muy florida y está muy adornada con flores. Él toma unas fotografías, recordemos que para los años 80 las cámaras eran de rollo, había que ir a revelarlas en un laboratorio y él no las revela inmediatamente, sino las guarda en un escritorio. Las guarda su... Luego viene el otro episodio que usted también escribe aquí en el libro, y es cuando lo contactan a él y le ofrecen una casa. sí, exactamente, a él lo contacta una señora, pues lógicamente también se cambió el nombre y se cambiaron muchos más hechos, porque en la novela hay hechos que no, que son de novela. Y lo contacta y le ofrecen un apartamento en el barrio de la Soledad, un apartamento grande, muy bonito, con vista a los cerros y muy barato, ¿no? Y entonces, pues él en principio, pues no está muy interesado, pero la persona insiste, insiste, y finalmente él entrega unos cuadros, entrega el carro, pues, y compra el apartamento, ¿no? Y luego la inaugura el apartamento, pero ya inaugurando el apartamento ya suceden cosas que se van a repetir con cierta frecuencia. Él vive allí con sus hijos, que en ese momento pues no están no tienen la edad
que se pinta en el libro, porque precisamente pues es una tragedia familiar lo que allí sucedió y entonces pues hay que pues no ahondar mucho para que no haya identificación de los personajes, Ujú. porque pues puede uno herir a alguien que no quiere hacerlo, que Claro. no es la intención Don del Edgardo, libro, no es, pero no es sí, ¿y qué fenómenos ocurrieron en la casa? bueno, te digo que o sea, había un olor permanente a un olor especial de la fresa. O sea, era un olor que lo sentían, iban caminando, por ejemplo, hacia el baño y sentían el olor. Y, y por las noches en la alcoba de los muchachos se sentía el olor en el baño. Y llegó un momento pues que hasta hubo y, y tuvo contacto físico de esa entidad con uno de las personas que habitaban el apartamento, uno de los muchachos. O sea, en la novela se dice que es a uno de los muchachos, eso le sucede. Ujú. En la realidad, pues le sucedió a otra persona, pero sucedió. Y la persona inclusive sale, habían varias personas en la casa que no eran parientes, sino amigos, y la persona sale con tal susto del baño que sale desnuda, ¿no? Gritando del baño, ¿no? O sea, Y así, pues, la reflejo, entidad reflejo, se aparece en el baño exactamente. con la persona. ¿Qué ocurrió en ese contacto? Hubo, Le jalan los cabellos, sí, le jalan los cabellos, ¿no? Y entonces, pues sale corriendo, pues imagínate tú que uno esté solo en el baño. La persona, todo en el baño bañándose y tal cosa, y que de pronto lo agarren y lo jalen, y, después y uno no ve a nadie, pues, el hombre invisible, pues, o la mujer invisible. Entonces, pues eso, pero esas cosas sucedieron varias veces, al punto de que él tuvo que salir del apartamento porque los muchachos ya andaban con miedo a toda hora, porque no era que surgía de tú a 6 de la tarde o por la noche, no, era cualquier día, de la hora, cualquier hora, por la mañana, al mediodía, por la tarde, ¿sí? Entonces, y eso, el año 1985 está muy vinculado con otros episodios que son tremendamente dolorosos para Colombia. Entonces, de ahí el título del libro, Necroflores, o Flores de la Muerte, porque sucedieron cosas que no podemos olvidar. Y, y el libro trata precisamente en una forma novelada de contar esos hechos para que no lo olvidemos, sobre todo los jóvenes que tienden a olvidar la historia de Colombia, pero la historia no se puede olvidar porque podemos repetirla y el claro, hecho es no repetirla. No olvidar, como dice Harari, no olvidarla, no porque queramos mantener la historia, sino que los hechos deben ser recordados para que no vuelvan a suceder. así es. Bueno, entonces ocurren esos hechos paranormales dentro de la casa en el barrio La Soledad que él compró con una ganga. Le pareció hasta extraño que le hayan accedido de tantas facilidades para adquirir esa casa y ocurren El esos apartamento hechos. estaba abandonado. Mm, La cosa es que él fue a ver el apartamento y nadie le dijo que ahí había alguna cosa, o sea, que por qué estaba abandonado ni en esas cosas. El apartamento estaba abandonado. Cuando él, cuando él cogió, tuvo que arreglarlo y, o sea, ponerlo vivible, claro, ¿sí? Pero a nadie le dijo absolutamente nada de eso. Después que suceden todas las cosas, es que le cuentan lo que había pasado, inclusive, y lo descubren mediante, pues, tratando de hablar con sacerdotes, con amigos de él que estaban metidos también en los asuntos paranormales, etcétera, etcétera. Y descubren qué fue lo que pasó en el apartamento y por qué esa entidad estaba allí todavía. Y- pero claro. el ¿Y, y asunto es que qué es fue lo que sucedió? tenebroso.
¿Qué fue lo que sucedió, Edgardo? En ese apartamento se suicidó una niña, ¿sí? Entonces, esa una cosa que aún actualmente, o sea, parece mentira. Precisamente el libro tiene una nota que aún todavía se han repetido episodios como si tú hubiese algún algún vínculo amoroso, pasional de otra vida con él, porque aún ahora, después que han pasado, y tú han pasado, él me contó eso más o menos hace como unos 15 años, y ha pasado todo ese tiempo y han habido, ¿sí? Ha habido cosas que se han presentado, no como en el apartamento, pero que sí tienen relación con el apartamento, incluyendo las fotos que él la reveló después. La foto que tomó en el cementerio la reveló después y se dio cuenta cómo esas fotos que no había revelado estaban vinculadas con el apartamento que le vendieron. Ajá. Ya, él tomó esa foto y el apartamento se lo ofrecieron mucho tiempo después de las fotos y aún no las había revelado y compró el apartamento y cuando reveló las fotos se dio cuenta que las fotos que había tomado en el cementerio estaban vinculadas con el apartamento. Y ¿Sí? estaban, Entonces, estaban eso fue vinculadas, es porque la tumba que él fotografió, pues era la tumba de la niña que se suicidó en la casa. exactamente, exactamente. Sí, Increíble, exactamente. increíble. No, es que parece increíble, pero y tú, fue tanto que a mí me impactó, a mí me impactaron cosas, pues, que cuando niño, ¿no? Cosas que vi, que eran fenómenos que no eran, pues, que son fenómenos paranormales, como le dicen ahora. Nosotros le llamábamos espantos, ¿no? En la época mía, Sí, de niño. ¿Sí? Pero a mí me impactó tanto que dije, yo voy a escribir algo sobre eso, ¿no? Que la gente lo conozca, pero ya cuando comencé el libro, entonces vi que había, no eso no era solamente lo único doloroso, sino que habían otras cosas que también estaban vinculadas con ese dolor que ha habido en el país. Por claro. ejemplo, Por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, Del ¿no? Palacio de Justicia, ¿no? sí, la toma del Palacio de Justicia, que fue una cosa que trascendió y esa toma del Palacio de Justicia puso más de 30.000 muertos, que no fueron los 103 que murieron en el Palacio, sino que esa toma del Palacio trajo luto a todo el país, porque así como los magistrados provenían de regiones diferentes, o sea, el, el doctor Carlos Medellín pues pertenecía a una región, el doctor Alfonso Reyes Echandía pertenecía al Tolima, el doctor Gaona Cruz pertenecía a Boyacá, y Claro, así cada magistrado de eso, o sea, están vinculados con el sur del país, con el centro, entonces, y esos magistrados tenían influencia en esas regiones, porque lógicamente, por ejemplo, a mí me recomendó mi profesor Jaime Bernal Cuellar para que yo ocupara un cargo aquí en Bogotá, para que yo ocupara un cargo aquí en Bogotá. Esos magistrados también conocen personas que pueden realmente servir al país, personas que son estudiosas del derecho y las promueven para que ocupen cargos en esas regiones. Entonces, no es solamente el magistrado que está en Bogotá, no, sino ese magistrado tiene influencia, por ejemplo, en Chaparral, Tolima, y en ujú, sus alrededores, en Cuamo, en Dolores, eh, en Prado, en Ibagué, en Honda, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de pronto viene, yo me quedé en Bogotá de cuando me vine, y me seguí quedando porque después también regresé a hacer mi profesión, pero yo tengo mucha influencia en la costa, ¿no? Yo tengo mis parientes allá, mis amigos, mis compañeros de estudio, entonces estoy vinculado con la región, a pesar de que no volvía a la costa, no claro. volvía a,
ir allá, a vivir Sí. allá, pero tengo Eh, negocios allá. Edgardo, eh, y Ricardo, el protagonista del libro, le cuenta la historia, usted le empieza a escribir, ¿no? Le apasiona, le llama la atención, le empieza a escribir, y usted le dice a esta persona, Ricardo, Ricardo, yo quiero que usted lea avances del libro de esto que estoy escribiendo, que es la historia que usted me contó. Y usted le envía un borrador a Ricardo para que Ricardo lo lea. Él me contó, me contó que ocurrió hace relativamente poco y, Sí, y le dejan pues el borrador en la puerta de su edificio y ahí ocurre algo. Usted conoce la anécdota, ¿no? Le suben sí, los claro. cables. ¿Y qué pasa? Bueno, es que, preciso, pues Ricardo me preguntaba con alguna frecuencia, pues cuando nos hablábamos y cuando nos encontrábamos, digo, ¿cómo va el libro? Le digo, ahí voy, ¿no? Pero entonces, este año, este año dije, voy a terminarlo, porque yo, pues, tenía muchos escritos ya muy adelantados, pero hay que encajar ciertas cosas para que haya unidad de materia, como dicen los magistrados, ¿sí? Que haya unidad de materia, que haya una línea conductora del libro. Y le mando pues, borrador para que él lo leyera, porque desde luego él está involucrado de cierta forma dentro del libro. Si no hubiera sido porque él me cuenta eso, yo de pronto escribo la novela, pero con otro tema, de otra cosa. Mm. Y le mando el libro. Y él, cuando él se mudó del apartamento de la Soledad, se mudó para otro apartamento. Y de ese apartamento se mudó para otro. Y en la biblioteca de él, un día, escarbando, encontró precisamente un libro que pertenecía a la niña y había estado en su biblioteca, por decir algo, 10 años, ¿no? Y lo encontró y el libro es de un autor que se llama, creo que se llama Ilusiones Perdidas, una cosa así, no me acuerdo del autor en este instante, pero encontró notas de la niña en el libro, como si fuera un diario, ¿sí? Y entonces dice, caramba, ¿qué cosa es esta? Y digo, pues voy a mandárselo. Por eso te digo que la niña no se ha separado de él, porque han Claro. pasado episodios como este, por ejemplo. Y dice, voy a mandárselo a un sacerdote para que pues bendiga este libro y caramba, la ver que si esta niña descansa. Y mandó el libro y le dijo, llamó al sacerdote y le dijo, eh, padre, mire, ahí le voy a mandar un libro para que usted lo dejo ahí en la portería para que usted lo recoja y, eh, y si es posible, lo bendiga porque ese libro está vinculado y le contó aquí por encima al cura que eso es lo que pasaba con el libro. Y se lo entregó al portero y le dice, cuando venga el padre, por le entrega esto. Resulta de que cuando yo le mando el manuscrito a él, pues que y tú, como 4 años después de que él manda el libro al cura, le llega el manuscrito del libro mío, y entonces se van y le llevan el manuscrito y le llevan el libro, y le dicen, mire, que encontramos este libro allá detrás de los anaqueles que se cayó, y se devuelven el libro otra vez. Y él, Claro. Y es que uno dirá, bueno, pues sí, se encontraron el libro, pero es que qué coincidencia que es el borrador de la historia donde tiene que ver lo que ha ocurrido con la niña y le entregan el mismo libro. O sea, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Es algo, entonces, eso le produjo escalofríos, le puso escalofríos, me dice otra vez el libro. sí, Entonces, y bueno, esto a veces es cuando él me lo contó, cuando él me contó eso, a mí me causó cierto estupor porque eh, ¿cómo así? Y esta historia, pues lógicamente se va a perpetuar, porque un libro no se escribe para un día ni 2 días, un libro puede permanecer años, entonces por lo menos que la historia sirva para que esta niña descanse, ¿no? sí, eso le iba a decir, don Edgardo. Este libro puede ser tal vez el final de esa experiencia.
porque tal Sí, vez la niña tiene o tenía ese interés, por lo que entiendo, tenía también una cierto gusto por la literatura, por la lectura, y de pronto sí, claro. quería que su historia fuera plasmada en un libro y que se contara Sí, su historia. Y utilizó a Armando, utilizó a nuestro invitado, a nuestra persona que estaba en ese momento, a Ricardo, y Ricardo Ricardo, fue el instrumento. Ricardo fue el instrumento. Fue la el persona medium. el medium que que utilizó la niña para poder, pues transmitir esta historia. Que te cuente, Necroflores. cuente qué fue lo que pasó con ella y por qué tomó esa decisión tan drástica de quitarse la vida. No es fácil para una persona decidir quitarse la vida, ¿no? Porque tiene que suceder algo muy grave a la persona para que tome esa decisión, que es una Claro. decisión terminal, Así ¿no? es, perfecto. Don Edgardo Niebles, Necroflores, usted ya lanzó este libro, ya lo presentó. Los Y ya lo interesados, presentamos. los interesados en ahondar y conocer la historia, que yo sé que van a ser muchísimos, porque es que la historia tiene unos matices y tiene unas características que le despiertan a uno la curiosidad, como me sucedió a mí. ¿El libro se puede conseguir en dónde? El libro se puede conseguir a través mío, ¿no? O en la librería del grupo editorial Ibáñez, ¿no? Sí, hay Y una la librería librería bellísima nacional en en el la centro de Bogotá, de Ibáñez. sí, en el centro de Bogotá y en Teusaquillo. Y por intermedio mío, a mí me escriben a mi correo, edgardoniebles@hotmail.com, edgardoniebles@hotmail.com, y me dice, mire, envíeme el libro y yo se los envío, ¿no? Porque yo tengo, pues, tengo también un stock. Pero si no, con la librería profesional y en la librería nacional creo que también está. La librería nacional, que la librería nacional tiene sucursales en todo el país, ¿no? Sí, Porque a sí, mí los otros libros, los libros académicos, me los publicaba la librería del profesional, pero ellos no publican novelas, sino solo claro, libros académicos. claro, ¿Sí? claro. Entonces el correo electrónico es Edgardo Niebles Nieble Osorio Osorio, @hotmail.com. arroba O sea, no hotmail.com. tiene sino que agregarle el arroba al @hotmail.com. Me escriben y con mucho gusto, y además ahí, me preguntan cualquier cosa del libro, pues también les contesto con muchísimo gusto. ¿Sí? Bueno, Yo una les historia contesto. apasionante, una novela histórica basada en hechos reales, en una historia paranormal que le sucedió a una persona cercana al autor y que le contó esta historia hace mucho tiempo y cuyos hechos paranormales han ocurrido hasta hace pocos meses. Y sí, Hasta ¿qué hace como 3, 4 meses que sucedió lo último? increíble, que fue el Y episodio. fíjate que el episodio ese de la entrega la devolución del diario, y fíjate pues lógicamente en el libro está explicado también, está explicado cómo funciona la mente humana, ¿no? Ujú. Cómo el alma, y cómo puede ser, y por esa razón, cómo es ese viaje que lo vincula a uno. Por ejemplo, cómo se vincula esta niña que se suicida en la soledad, cómo se vincula con el Palacio de Justicia y cómo se vincula el Palacio de Justicia con Armero, ¿no? Y cómo se vincula Armero con el resto del país, ¿no? Porque es que cuando sucede la toma del Palacio de Justicia, pues, y viene la retoma, hay muchos desaparecidos. Entonces, en la casa de Nariño se reúnen los ministros todos los días para hablar de eso, que si aparecieron, que si no aparecieron, que si es fulano, que si no es fulano, que si murió sutano, ¿no? Que fue realmente lo que pasó. Y se pone, es un hecho tan lamentable, las dos cosas, la toma y la retoma, que sacude los estamentos políticos del país y sacude al presidente Betancourt, que era un hombre, pues ustedes saben que era un poeta, Belisario Betancourt, más que ser un abogado, era poeta, El poeta de Magá. y, el poeta de Amagá, exactamente. Leía mucho a Y Constantín Cavafis, al griego, le encantaba.
Exactamente. Mm. ¿Sí? Y luego cuando terminó la presidencia de la República, en vez de ponerse a hacer política, se puso fue a aprender a pintar con Mansur. ¿Sí? Sí, Entonces, entonces a él esa cuestión de Palacio de Justicia hacía lo comodamente y prácticamente se dedicó toda esa semana a atender, a reunirse con el Consejo de Ministros, Consejo de Ministros, reunión de Consejo de Ministros, y estas cuestiones que estaban sucediendo, las voces de auxilio que venían de Armero, pues como que no les caló en ese momento por estar preocupados por lo que ya había sucedido. Y no previeron que también allá se avecinaba una tragedia, pero era una tragedia anunciada. Porque claro, eso históricamente Armero por eso lo convirtieron en Camposanto, porque eso vuelve a repetirse dentro de determinado tiempo. Es cíclico, y también en el libro se explica por qué es cíclico, ¿no? ¿Para qué? Y es que es un viaje que hacemos todos, claro. un viaje, esta vida es un viaje que hacemos todos, y cada uno estamos vinculados en una u otra forma con otras personas. Por eso el dicho de nuestros abuelos, el mundo es un pañuelo, ¿sí? Porque donde a mí me sucedió una cosa con un amigo, yo nunca vivía en Medellín en ese momento, nunca en la salía el domingo, para nada, pero me quedé sin efectivo y salí a un cajero que quedaba en ese momento frente al Parque Bolívar de Medellín, ¿sí? En la Caracas con salí y me encontré a mi amigo que vivía aquí en Bogotá, me lo encontré allá en el cajero, saliendo del cajero, o si no hubieran puesto cita, mira, nos vemos allá en el cajero, ¿no? Y él venía de la costa, entonces, todos estamos relacionados, ¿sí? Y las cosas no suceden al azar, Así es. ¿no? Así es. No Y hay, eso, no existe la casualidad, sino la causalidad que decimos, ¿no? Que exactamente. decimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso en la novela se muestra eso, como ese hecho que sucedió en la soledad con nuestro amigo Ricardo, que tú también lo conoces, ese hecho que sucedió en la soledad está vinculado con el Palacio de Justicia, está vinculado con el cementerio, está vinculado con las fotos que tomó Ricardo en el cementerio, está vinculado con las regiones. Ujú. Entonces y lógicamente con aquellas cosas que nosotros en una u otra eh, parte de nuestra vida hemos vivido también. No le ha sucedido que de pronto hace así y dice, yo parece que vi algo, ¿no? Sí, O sea, un visaje, alguna cosa. O yo parece que vi una persona parada ahí. ¿Qué era? ¿No? A muchos de nosotros no creo que haya una sola persona que pueda decir que no ha tenido alguna vez una situación de esa. De ahí los famosos déjà vu. Dice, yo esta situación ya la viví, ¿no? así es. Entonces se explica en el libro todas las cosas estas que tienen las religiones, ¿no? Que el déjà vu, que es ya unas situaciones ya vividas, bueno, algunos dicen en otra vida, ¿no? Otros dicen, pues, en esta vida, pero en una fecha lejana, ¿no? No, esto lo hice ayer, por ejemplo, ¿no? Pero porque ya es una situación vivida. A veces la mente se adelanta a los hechos o descubre hechos que aparentemente tenía olvidados, ¿no? Así es. Y los trae nuevamente. Edgardo Niebles Osorio, el autor, nuestro invitado de esta noche, autor de este libro, Necroflores, para que ustedes, si quieren sumergirse en esta historia apasionante, a mí personalmente cuando me dicen que es una historia real, basada en hechos reales, a mí cualquier libro me encanta, además porque aprendo. Y tiene pues como toda novela, tiene sus adimentos y tiene algunos apartes que Edgardo introduce magistralmente, pero la historia central en sí es verídica. Por eso me llama mucho la atención. Si quieren conocerla, consigan el libro. Necroflores, un fantasma en la soledad.
Eso lo Y publicó el grupo editorial Ibáñez, Ibáñez, grupo editorial Ibáñez. Sketchy, que es Sketchy es como una parte de la corporación del grupo. claro, claro, Sketchy que la que produce las novelas. claro. Y los invito también para que nos sigan. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, ingresen a YouTube, búsquenos en el canal Pandemia Misterio en YouTube, y ahí fácilmente nos pueden encontrar, nos pueden ubicar. Es muy sencillo y les agradezco que hayan estado con nosotros en esta cita de todos los viernes. Y a don Edgardo, pues ha sido un placer. Yo lo conocí primero a usted leyendo su magistral libro. Me encantó, me encantó. Lo felicito y ahora me siento muy agraciado por estar aquí con usted en esta conversación. Le agradezco mucho estos minutos. No, gracias Diego, a ti y a todos los oyentes. El canal realmente tiene historias muy apasionantes. Yo he visto algunos episodios que están publicados en YouTube y realmente pues me dieron ganas, por ejemplo, el otro día vino y me dieron ganas de conseguir los libros porque mostraron fue el libro un profesor que tú invitaste, muy interesante, y dije pues tengo que conseguirlo, el libro de él, No, porque y- no es un libro de él lo presentó el libro, ese, precisamente sobre estas cosas que uno no entiende, ¿no? Por ejemplo, la cábala, aquí en el libro se habla algo de las cábalas, ¿no? Y claro, claro. cómo la numerología tiene cierta conexión con ciertos hechos espirituales. Le recomiendo El poder de la cábala. El Es poder de la sencillo. cábala. Se lo recomiendo, don Edgardo. Y cuando usted Listo. bien guste, esta es su casa y bienvenido siempre. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a los oyentes por estar pendientes de estas cosas que son importantes tenerlas en cuenta, Le por mando, muchas razones. le mando un abrazo y una feliz noche. Para ti también, Diego, y para todos los oyentes de tu canal. Muchas gracias por haberme invitado.